Es la forma. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Declaramos que ella es de mucha bendición a nuestra vida, Señor. Atamos, reprendemos toda obra de las tinieblas y la sujetamos a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, hay un título ahí, en el capítulo 3, que dice: ¿colaboradores de quién? De Dios. Una vez que venimos a Cristo, que estamos en este camino, nos convertimos en colaboradores de Dios. Todos somos colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo empieza hablando a esta congregación de Corinto. Y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Era una iglesia que no quería madurar en la fe, en el conocimiento de la palabra. Entonces él le hablaba como a niños. Y la iglesia era un poco desordenada, por eso le decía: le hablo como a carnales. Había un desorden allí en esa congregación. Verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Habían ellos peleas, disensiones, contiendas en esta iglesia. Por eso el Señor le habla a través del apóstol allí, de que nosotros tenemos que estar en el Señor. Y hoy nos habla a nosotros también la palabra. Luego sigue hablando ya el apóstol y dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Había allí una división. Uno decía: no, es que a mí me bautizó Pablo me llevó la palabra. El otro decía: no, es que a mí el que me llevó la palabra fue Apolo. Pero continúa el apóstol ahí en el versículo 5 diciendo: ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quiénes somos nosotros como ministros del Evangelio y predicadores de su palabra? Somos colaboradores de Dios. Usted y yo somos colaboradores del Señor por su gracia y por su amor. El verso 6 dice: yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que trae el crecimiento en cada vida? El Señor. Usted y yo plantamos la palabra. Usted y yo decimos la palabra, la enseñamos, la compartimos con otro, pero el crecimiento lo da el Señor. Dice por allá en Isaías: esa palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que dará el fruto para lo cual ha sido ¿qué? Enviado. ¿Quién es el que coloca el deseo de aprender, de conocer cada día más del Señor? Él mismo. Dice que Él coloca el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero aquí en esta congregación había un conflicto de que el uno decía: no, es que yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo. No querían dejarse gobernar. Por eso el apóstol les tiene que enseñar quién soy yo, quién es Apolo. Aquí lo importante es Cristo, lo importante es el Señor. Él es el que manda, es él el que hace todo el trabajo.
para que como hombres nosotros no nos jactemos. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Recompensa de Dios hay para todo aquel que trabaja en su viña, para todo aquel que trabaje en Él. ¿Y cómo se trabaja en el Señor? Cuando usted invita a alguien, cuando usted le comparte a alguien la palabra, ahí usted y yo estamos trabajando para el Señor. Luego sigue hablando, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Edificio de quién? De Dios. ¿Somos qué? Colaboradores, labranza, donde el Señor trabaja. ¿Qué es una labranza? En el campo se conoce una labranza como un terreno que uno prepara para sembrar maíz o lo que sea. Esa es la labranza, donde va el campesino, el sembrador, y siembra. Usted y yo somos ese terreno y el Señor es el labrador, el cual viene y siembra la semilla y ella da fruto en su tiempo. Luego dice, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Cuál es ese fundamento en el cual? El que está puesto, Cristo. Y todos tenemos que sobre edificar en Cristo, que es el fundamento. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Estar puesta en Él. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, hay aquí unos materiales que el Señor ha dado para edificar su ¿qué? Su iglesia, para edificarlo a usted, para edificarme a mí. ¿Cuáles son esos materiales? Número 1, oro. Número 2, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Con cuál de estos 6 elementos edificamos la iglesia? La iglesia tiene que ser edificada con un material que cuando venga el fuego, cuando sea probado por el fuego, resista. ¿Y cuál de esos materiales ahí resisten? El oro. ¿Cuál otro? La plata. ¿Y cuál otro resiste? Las piedras preciosas. Esto significa que Cristo, un material que el fuego no lo destruye. Plata, piedras preciosas y oro. Esto significa Cristo, edificar con Cristo. Ahora, los otros materiales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el heno? Si viene el fuego, ¿qué pasa con el heno? Se quema. ¿Y la hojarasca? También. ¿Verdad? La madera tampoco, ¿cierto? Entonces, la iglesia se edifica con oro, plata y piedras preciosas. El heno y la hojarasca son tipo de cosas pasajeras. Por ejemplo, sobre economía, sobre finanzas, sobre tantas cosas de este mundo que no van más allá. Sobre poner nuestra fe sobre cosas que pasajeras. Pero el Señor nos invita a que nuestra fe esté puesta ¿dónde? En Él. Y si nuestra fe está puesta en el Señor, mis amados, nada nos moverá. Verso 14. Y si permaneciera la obra de alguno
que sobreedificó recibirá ¿qué? Su recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y hay una pregunta ahí en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de quién? De Dios y del Espíritu Santo de Dios que mora ¿dónde? Mis amados, usted y yo estamos siendo edificados en Cristo porque somos el templo del Señor. Y el Espíritu Santo mora ¿dónde? Diga, mora en mí. ¿A dónde mora el Espíritu Santo? En usted y en mí. Mora ese Espíritu Santo, mora el Espíritu Santo, que es ese Cristo impartido en cada creyente. Y cuando Dios echa la miradita allá del cielo a la tierra, mira a ese Cristo, a ese Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Mira dos naturalezas, la naturaleza adámica caída, y mira a su Hijo en usted y en mí. Cuando Él mira ya del cielo a la tierra, está mirando dos naturalezas. La naturaleza adámica caída, la que falló por Adán, y está mirando la naturaleza creada según Dios, según su Hijo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En usted y en mí. Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué? Santo es. ¿Cómo es su cuerpo? Santo. Santo. Hay de aquel que destruya ese templo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá ¿a quién? A él. Usted y yo fuimos llamados para vivir en santidad, para esforzarnos a vivir en santidad en Cristo, porque Él mora en usted y en mí. Pero no estamos solos. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está ahí como nuestro ayudador. Somos el templo de Dios, el cual sois ¿qué? Usted y yo. Y es que santo. Es santo. ¿Por qué es santo? Porque el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces no nos creemos sabios, pero yo le digo, en la iglesia del Señor somos edificados todos. Yo aprendo de ustedes de mí, y vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos creciendo en este conocimiento hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. Ese es el camino al cual fuimos llamados a caminar, a hacer ese edificio que el Señor está edificando en usted y en mí, para gloria y honra del Padre. Luego sigue diciendo, porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces la sabiduría de este mundo, ¿qué? La sabiduría es de este mundo. La sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez. Pero la sabiduría que viene de Dios es vida eterna, es bendición, es conocimiento del Señor, conocimiento de Él. Verso 20, y otra vez el Señor conoce, dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Vanos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Nadie se gloría en los hombres, porque todo es del Señor. Todo es de Él, mis amados. Todo es de Él.
Verso 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es del Señor, todo es de Él, todo está encerrado en el Señor. Nuestra vida está encerrada en Él. Verso 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿De quién somos nosotros? De Cristo. Y Cristo de Dios, el Padre. Mis amados, la palabra en esta tarde nos enseña de que fuimos llamados para vivir a disposición de lo que el Señor diga, para vivir en santidad, para vivir agradándole a Él, porque somos su ¿qué? Somos su templo. Mis amados, a pesar de las circunstancias, pruebas, situaciones que ocurren en nuestras vidas, déjame decirle, su mano poderosa está en eso. Dios nos guarda porque nos ama y porque quiere cada día que usted y yo seamos edificados como su templo, hasta llegar a la medida del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Cristo. Mis amados, somos el templo de Dios. ¿Y qué dice la palabra también? Que hay de aquel, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Tenemos que tener cuidado, mis amados, porque si nosotros destruimos ese templo, no sabemos echarle, cuidarlo, dice que con el tiempo Dios nos destruirá también. Así que, mis amados, esto es serio. Dios nos llamó a vivir ¿qué? En santidad, a vivir en rectitud, a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, conforme a su propósito, conforme a su Hijo, conforme a su gracia, conforme a su amor. Somos del Señor, somos de Él. Es que yo me congrego en tal lado, soy del pastor tal, no, yo soy de Cristo. ¿Cuántos creen que son de Cristo? Amén. Somos del Señor Jesucristo. Somos edificados en Él, en su gracia, en su amor, en su bondad. Mis amados, y dice la palabra, y lo demás vendrá, dice, buscar primeramente el reino de Dios en su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Por añadidura. La añadidura quizás es ese problema, esa circunstancia por la que pasamos, la economía, la enfermedad, tantas cosas. Pero dice que todo eso Dios lo va a solventar. Toda esa añadidura va a ser provista por el Señor. Jacob, cuando fue a ofrecer a la montaña, llevaba a su hijo. Él ni idea qué iba a hacer para ofrecerle al Señor, pero él sabía que algo tenía que pasar. Y cuando ya iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dice: no lo hagas, porque ya conozco tu corazón. Dice que él volteó a mirar y había un carnero enredado en una encina. Y tomó ese carnero y sacrificaron ese día. Y ese día llamó a Abraham, lo llamó el día de la provisión. Jehová proveedor. Así que Dios es tu proveedor y es mi proveedor. Enfoquémonos ¿qué? En entender, en guardarnos, en caminar para el Señor, porque Él nos ama, en buscar ese reino de Dios y su justicia. Y yo le aseguro, mi hermano, que lo demás que usted necesita va a venir por añadidura, a través de su trabajo, a través de las diferentes labores que desempeñamos. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. ¿Cuánto lo creen? Dios nos sorprende. Porque Él es bueno. Porque Él es nuestro proveedor. Por eso David tuvo la capacidad de decir: Jehová es mi pastor, ahí en el Salmo 23:1. Nada me faltará. Usted y yo podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Yo no sé qué faltantes tengas tú en este momento, pero déjame decirle de parte del Señor: Él es tu proveedor y nada te va a faltar. Confiemos en el Señor, agarrémonos de Él, vivamos en santidad, agarremos ese reino de Dios y su justicia.
y vivamos como Él quiere que vivamos, esforzados y valientes, firmes, parados en la brecha, firmes, parados en el Señor. Démosle gracias a Dios en esta tarde por la palabra, una palabra que Dios trae a tu vida y a mi vida. Yo sé que es de edificación para cada uno de nosotros. Oímos tantas cosas en este tiempo, pero no todo nos conviene, dice la misma palabra. Tantas cosas que oímos, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Amado Señor, te damos gracias. Delante de ti estamos en esta hora, Señor. Aquí está la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor. Tú les amas, Señor, de una manera especial. Tú nos amas porque eres maravilloso, porque eres digno de toda gloria y de toda honra. Dígale allí donde tú estás: Señor, aquí está mi vida, Dios, delante de ti. En esta tarde, Dios, te pido perdón quizás. Oh Dios, te pido que me ayudes a seguir caminando fielmente contigo, Señor. Caminando a la voz de tu palabra, a la voz de tu Hijo, Señor. Aquí estoy en esta tarde, Señor. Oh Dios, yo entiendo que fui llamado a ser tu templo, que el Espíritu Santo vive en mí, Señor. Ayúdame a que este templo, mi vida, sea edificada cada día con los materiales correctos, con el oro, con las perlas preciosas, con la plata. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está mi hermano y mi hermana. Yo le bendigo su vida, Señor amado. Oh Dios, si tiene alguna faltante, oh Dios, si está pasando por alguna prueba, por alguna dificultad en esta hora, declaro ese Dios de provisión activado en su vida, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos esta tarde en triunfo y en victoria. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están bendecidos? Gloria a Dios.